Muy buenos días para todos. Nuevamente por acá en un tercer encuentro, en un tercer episodio, donde estamos hablando de todo lo que corresponde por acá, aspectos de nuestras tecnologías Microsoft. El día de hoy vamos a estar enfocados directamente en esa inmersión profunda, en ese proceso de especialización. Ya tienes como tal los fundamentos, ahora lo que tenemos que hacer es buscar directamente esa especialización. Dentro de lo que vamos a trabajar en esta corta sesión de hoy, vamos a hablar de las cuatro especializaciones más demandadas, qué pasa con la inteligencia artificial generativa y cómo lo vemos en el futuro, qué pasa con la automatización y la productividad, pero también vamos a mirar qué pasa con estas arquitecturas modernas y qué perfiles tecnológicos están creciendo como tal a nivel del mercado. Digamos que dentro de este aspecto, me voy a encontrar de que estas son las cuatro especializaciones más importantes, más demandadas en este momento a nivel de la TAM. Cuatro, cuatro especializaciones que en este momento pues hay un promedio allí de costo, ¿sí? Salarial, ¿sí? O un promedio salarial que va entre los 3.000 y los 7.000 dólares. Ahora, esto no es que yo voy a ver acá el tema y directamente me voy a estar ganando allí los 3.000 o los 7.000, no, todo requiere un proceso de esa inmersión profunda y de esa especialización para poder llegar allí hasta donde quiero lograrlo. La idea dentro de este aspecto es que yo pueda estar identificando que de una de las cuatro especializaciones más demandadas es la de inteligencia artificial, utilizando directamente mis servicios de Azure, donde estoy utilizando tecnología especial como Foundry, como Azure, OpenAI, Machine Learning, Vision y Voz. Estas son tecnologías claves dentro del proceso como tal de inteligencia artificial. La empresa en este momento, ¿qué es lo que busca? Pues personal que esté directamente certificado con el tema como tal en cuestión. En este caso, pues estábamos ofertando por allí la AI 102 y la I 3013 como tal, como especializaciones propias para este tema. A nivel de seguridad también me voy a encontrar entonces unas tecnologías claves que buscan las empresas en la TAM. Hablar de Defender, no solamente hablar, administrar Defender, administrar Sentinel, un tema muy importante como tal que es el de gobierno que lo hacemos o lo ejecutamos por allí con Purview, pero también toda la parte del proceso de Zero Trust para el manejo directamente de confianza. ¿Sí? Dentro de ese aspecto me voy a encontrar que tengo acá unos cursos directamente para certificación propios para dicha área. Ahí vamos a tener también dentro de este proceso que me estoy encontrando que la parte de gestión de la data ya lo voy a poder realizar con la herramienta Fabric, que es la herramienta que actualmente me permite hacer integración como tal dentro de la plataforma Microsoft, conectarme a diferentes herramientas, a diferentes orígenes, y por eso que es desde allí pues, estamos manejando un OneLive, la integración con un Synapse, un Databricks y un Power BI, con unos cursos propios también directamente para certificación. Y no podemos descartar o dejar a un lado directamente el DevOps, que es también un tema completamente interesante dentro de lo que nosotros vamos abordando en cuanto a tecnologías Microsoft. El DivOps me va a llevar entonces a utilizar herramientas como el Azure DivOps, el GIF, sí, el GitHub Action, pero también hablar de temas de Vixe para la generación de plantillas o el AKS para generar allí servicios como tal de clúster y todo lo que corresponde al proceso de clusterización de aplicaciones y el proceso como tal de generación de aplicaciones bajo demanda. Dentro de lo que corresponde en esta opción, también vamos a mirar entonces cuál es el futuro de esa inteligencia artificial generativa y cómo es que esto va a ir trabajando. En este momento, pues hablamos en el capítulo anterior, hablamos de Copilot, hablamos allí que teníamos igual una ingeniería del prompting, pero ya ahora no va a ser solo la ingeniería del prompting, ya vamos a estar hablando allí de un proceso directamente de un agente de orquestación. Tenemos que tener en cuenta dentro de esos aspectos que nuestros agentes eh, ya leen, ¿sí? Ya razonan, pero también actúan, no es solamente allí para generar información, para generar contenido, para generar código y dentro de lo que cabe allí para generar
o analizar dentro de las herramientas, pues me podría estar encontrando herramientas específicas para ello, partiendo desde un Copilot Studio, pasando directamente a un Foundry, que me permiten ambos crear mis propios agentes. Voy a estar allí en cada una de las áreas de negocio de mi empresa, en cada uno de los departamentos o por roles, estableciendo cuáles son mis necesidades. Y por eso es que dentro de esos casos de uso encontramos agentes que el agente inmobiliario lo puedo crear, que un agente que negocia directamente a nivel de compras negocia por allí con el proveedor, o los agentes para el equipo de recurso humano o un agente de soporte técnico que me colabore de extremo a extremo en la generación del ticket y en la solución. Todo esto me lo puedo encontrar directamente desde acá. Si yo voy a hacer un proceso exploratorio como tal de la herramienta, voy a mostrar acá en este momento mi Copilot de estudio. También es claro que tenemos allí nuestra herramienta eh, de Copilot Chat, donde puedo crear como usuario final mi propio agente que me ayude allí a ser más productivo mediante la optimización como tal en el agente de esas tareas repetitivas que ejecuto diariamente. ¿Sí? Paso entonces en segunda instancia a mi Copilot Studio, Copilot, donde vamos a poder encontrar allí la posibilidad de crear mis diferentes agentes. Esto es solamente por acá una lista de algunos agentes que puedo tener, ¿sí? Que puedo construir en cada área de negocio dependiendo de la necesidad. Agentes, sí, claro, voy a poderlo generar en el momento que requiera. Entonces, dentro de este aspecto, es importante tener en cuenta que debo de tener claro cuál es mi necesidad para decirle acá a la inteligencia artificial que me ayude a construir mi propio agente. ¿Cuál es la ventaja de tener este tipo de agente? Y es la posibilidad de poderle establecer las configuraciones, ¿sí? necesarias propias como tal de un agente de acuerdo al escenario que voy a utilizar. Entonces, acá hay una parte muy importante y es que aparte de definir las características, un tema interesante por acá son los conocimientos. Esto a través de la creación en Copilot Studio, donde yo puedo estar adicionando los conocimientos para la gente. Esos conocimientos puede que sea allí una carpeta de SharePoint o un repositorio o un sitio de SharePoint, puede que sea un archivo, puede que sea una URL o puede que sea la combinación de esos diferentes orígenes. Aunque hay más características, otra importante que voy a encontrar acá es directamente la parte de canales. Yo puedo crear mi canal, mi agente, puedo crear mi agente y publicarlo directamente en un canal de Teams o llevarlo y publicarlo como una herramienta en Microsoft 365 para que cuando yo busque las herramientas, así como me aparecen estas, también pueda ver acá entonces una más, que es la que va a estar indicada allí con el nombre que le he dado directamente a la gente. Pero como hablamos que yo tengo otra herramienta más avanzada y esa es la que le damos prácticamente las 5 estrellas, voy a tener por acá un servicio como tal de Foundry. Foundry por acá la herramienta que desde el Action me va a permitir crear allí mis agentes especializados. Los voy a desarrollar, por lo cual requiero acá especialización para poderlo hacer. Después de que yo ya tenga creado directamente mi agente con Foundry, pues puedo empezar a validar cuáles serían los modelos que dentro de este agente yo podría utilizar. Observen que en este momento hablamos mucho de nuestro cloud, ¿sí? Agente por acá, eh, modelo importantísimo, integrado también dentro de nuestro Copilot, ¿sí? Dentro de nuestro Copilot e integrado también en este momento dentro de nuestros servicios de Axurai. Pero me va a encontrar otros más y yo los voy a poder aplicar como tal de acuerdo a mi necesidad. Todo depende de lo que yo directamente requiera, de lo que yo directamente requiera. Entonces, la gran tendencia de lo que nosotros nos vamos a encontrar para el 2026 son esos agentes autónomos. Entonces, combino allí Copilot Studio y Microsoft Foundry y que me permitan construir esos agentes que se ejecuten o que ejecuten tareas
de múltiples pasos, con razonamiento, con integración dentro de esas diferentes herramientas como tal. Ahora, dentro de lo que estamos gestionando, también hay que tener en cuenta que contamos por acá con un stack, ¿sí?, de automatización y de productividad empresarial. Dentro de lo que nosotros encontramos en el stack, pues nos vamos a ir con estas diferentes herramientas Power Automate. Mire por acá, esta es una de las que más utilizamos. Flujos sin códigos, yo como usuario final la tengo allí dentro de mi conjunto de herramientas. Pero no es solamente tenerla, es también usarla, darle usabilidad por allá a cada una de las herramientas que nos encontramos. Tengo mi Copilot Studio donde tengo agentes conversacionales, pero también me voy a encontrar entonces por acá mi Logiad, que lo que va a hacer por acá mi Logiad es que me va a permitir hacer esas integraciones empresariales complejas, que es lo que tenemos allí. Como el ROI para nosotros es importante, entonces me voy a encontrar por acá con un 30, un 40% de reducción en el tiempo de los procesos administrativos, utilizando directamente este conjunto como tal de herramientas. Ahora, ¿qué patrones de arquitecturas o de arquitectura moderna voy a tener como tal entonces en Action? O cuando yo hablo de esa arquitectura moderna, pues me encuentro por acá con diferentes aspectos. Voy a estar hablando de microservicios con AKS. Por lo tanto, pues allí en el Azure podría estar haciendo uso como tal del Azure Kubernetes Services o nuestro famoso AKS. Pero va a tener también acá la posibilidad de tener allí un proceso de gestión de eventos que puedo recibir incluso en streaming, pero que esa información yo la puedo gestionar, puedo manejarla en colas, puedo almacenarlas por allí en unas cuentas de almacenamiento específicas para ello y a partir de eso igual también obtener información. Ese es un tema como tal interesante. Nos vamos a encontrar también con nuestro serverless, ¿sí? O sea, el Azure Function, una función allí a nivel de servicio SaaS, o sea, con serverless, que es allí computación sin servidor. Yo no me preocupo ya por infraestructura, solamente rento allí el servicio como tal, el proveedor se encarga de aprovisionarme directamente los recursos para poderlo utilizar. Pero también me voy a encontrar allí que tengo datos con inteligencia artificial y Microsoft Fabric Foundry que también van a formar parte directamente de esta arquitectura. Digamos que dentro de lo que nosotros normalmente trabajamos, ¿sí?, en entornos de TI, en entornos de sistemas o sistemas informáticos, pues todo requiere por allí que manejemos los frameworks adecuados o de mejores prácticas para ello. Y por eso es que nos encontramos también tres frameworks, ¿sí?, que todo arquitecto normalmente debería conocer. Y por eso hablamos por acá del Web Architect Framework, ¿sí?, que va a encontrarse por allí con esos cinco pilares. Esos cinco pilares son importantes porque allí nos encargamos de hablar de qué, de confiabilidad, ¿sí? Hablamos de seguridad, hablamos de costos, hablamos de operaciones, pero también hablamos directamente de performance. Aunque estamos hablando de que ese es el de Architect Framework. También me voy a encontrar por allí con el de Landing Zone, para todo lo que tenga que ver directamente con qué, con gobierno, ¿sí? Con gobierno, desde ese primer día. O voy a tener también otro que es directamente el de conectividad o el de red, que también es un tema completamente importante para nosotros. Así como estamos hablando de esos diferentes temas, también dijimos entonces que íbamos a tener unos 5 perfiles que se crearán en los próximos años. Entonces hablamos de esas tendencias, digamos que dentro de las apuestas que podamos identificar hasta el momento, a nivel de carrera para los próximos 5 años, nos vamos a encontrar entonces con esa ingeniería como tal a nivel de inteligencia artificial, porque allí lo que voy a hacer es esa construcción como tal de los agentes y esas soluciones generativas, pero también voy a tener allí todo lo que sea la parte de administración de servicios de nube. Voy a hablar entonces de que tengo la administración como tal de mi plataforma, trabajándolo desde qué,
desde un diseño como tal básico hasta un proceso escalable y seguro, que eso es lo que me interesa tener. Pero los perfiles que también van a crecer y que siguen creciendo, ¿sí? Y van a crecer mucho más, es la parte de los ingenieros de seguridad, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer por allí? Pues vamos a combatir toda esta parte de ataques, vamos a protegernos por allí, que incluso de esos ataques que son generados a través de inteligencia artificial. Entonces, con esas capacidades que vamos a adquirir o con ese skill que vamos a adquirir, vamos a saber cómo vamos a proteger entonces nuestra empresa de esos diferentes ataques. Estamos a nivel de data. La data, el proceso de gestión de la data, lo vamos a ir eh, mejorando muchísimo más. Por eso hablamos allí de que tenemos nuestros ingenieros de datos, pero que también tenemos allí nuestros analistas de datos. Ahora utilizamos como tal la inteligencia artificial que nos apoya a hacer esa limpieza, esa transformación y esa carga de los datos mucho más efectiva. Pero hay un rol por acá importante, un perfil importante, y es el de ingeniero como tal de plataforma. Entonces hablábamos ahora que teníamos DevOps, que es un tema como tal interesante a nivel corporativo, pero que quizás ese ingeniero de plataforma pues puede ir siendo reemplazado por allí, o reemplazando, perdón, lo que corresponde a la administración de DIOS. Entonces, ahí cambiamos directamente esa experiencia. Entonces, dentro de este aspecto, ya nosotros vamos a estar hablando de forma general de que tenemos en cuenta un pensamiento del producto, que tenemos por allí también un proceso de gobierno, pero que también tenemos un proceso de gestión financiera como tal en la nube y que son aspectos directamente importantes como tal para mí. Esto es lo que corresponde como tal a nuestro tercer nivel, a nuestro tercer episodio. En el siguiente episodio entraremos entonces a ese nivel 4, donde vamos a hablar de casos, vamos a hablar de valor directamente del negocio. Si este te gustó y te sirvió, entonces nos veremos como tal en el siguiente episodio. Hasta pronto.